Bueno, vamos a ver esta bicicleta que tiene problema en la dirección. Se mueve todo. Acá lo que podemos hacer es ajustar la dirección, si queda bien, o cambiar toda la dirección. Vamos a probar a ajustar. Lo voy a ajustar acá. Hasta que hace tope. Lo vamos a ajustar arriba. La contratuerca. Hay que ajustar bien con la picoloro, pero para saber, a ver si va a quedar. Hay que probar si gira bien. Ahí gira bien y acá se traba. Ahí gira bien y ahí se traba. O sea que ya está, el juego de dirección ya está gastado, está mal gastado. Y aparte, cuando es así, que tiene mucho tiempo, que la bicicleta tiene juego, hay que revisar bien porque se marca la horquilla acá adentro y puede estar quebrada. O puede ser que se está por quebrar. Vamos a sacar todo y vamos a mirar. Pero este juego de dirección lo vamos a cambiar. Porque no queda bien, no gira bien todo. Girar de este lado y este lado se traba. Vamos a mirar que está bien gastado. Aquí vamos a sacar manubrio. Y sacamos la dirección. Esta es una dirección de 1 pulgada, la roja. De las comunes. El manubrio por acá. Ahora sí saco la contratuerca. Sacar todas las arandelas. Este no sé para qué tiene porque no cumple ninguna función, porque este es para un freno video, un freno cantilever. Saca la contratuerca grande. Y ahora vamos a mirar bien la horquilla cómo está dentro. Porque cuando tiene mucho tiempo este juego, golpea toda la horquilla acá y se marca. Conveniente sacar y revisar. Porque si se quiebra adentro no vamos a mover. No, con un golpe no muy de jeta. Bueno, esto no se ve que esté muy feo, pero seguramente está gastado. El bolillero se quebró, así que la cubeta abajo seguro está mal. Vamos a mirar la horquilla. Vamos a mirar cómo está la horquilla. Tenemos que limpiar bien y mirar. Sí, las cubetas abajo están hechas cuero. Ahí está el problema. Este es el problema de la cubeta abajo. Se ve ahí. Está toda comida. Gastada, pero mal gastada. Y acá está lo que yo le decía. Donde golpea la horquilla y la marca. Y tanto golpea la marca y después se quiebra ahí. Acá le agarramos a tiempo. Todavía tiene margen. Pero si lo dejamos así, después se quiebra la horquilla. Voy a sacar la cubetita de cómo está. Esta es la cubeta, abajo. Está toda comida. Y se rompió los bolilleros, no sé lo más. Pero lo más importante es la horquilla, hay que mirar cómo está la horquilla, si no está marcada. Entonces volvemos a poner dirección nueva
y queda como nuevo de vuelta. Esta está bien, a ver, sí, está bien todo acá. Acá nomás está un poquito marcada, pero tiene margen todavía, le agarramos tiempo. Vamos a ver vamos a sacar la dirección, esta juguetita, y la vamos a poner nuevo. Te aburro. Esta es la otra, que voló por allá. Esta es la abajo, está toda calada. Entonces vamos a limpiar bien acá también. Yo acá tengo juego de lesión nuevo de 1 pulgada. Este es la marca Neco, estos son buenos. Estos duran bastante. Siempre viene así. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas. Son las que vienen siempre. ¿Okay? La más grande, la más chica que arriba. La más grande, que esta, va a ir abajo del cuadro. Acá abajo. ¿Ves? La más chica, la más playa, arriba. Entró bien porque ya está medio agrandado el cuadro. Bien, aseguramos que entre bien. Todos los lados. Y listo. Ahora ponemos en la horquilla. Esta es la que va abajo de la horquilla. Esta va acá. También tiene que asentar bien. Que tener mucho cuidado acá, que asiente, que no pegue luz. La voy a empujar con otra cubeta vieja. Entonces nos queda así. Bien asentado. Esta rueda nunca queda para. Vamos a poner aceite, grasa. Poner grasa acá. Esto cuando no tiene canasto, nada, es rápido, fácil. Por ahí se complica cuando tiene canasto, guardabarro, todo. Bolillero van así, de esta manera. Los dos. Este también. Ahora vamos la horquilla. Saca la grasa que me quedó. Ahora sí pongo la horquilla. Ahí está. Vamos con la cubeta grande que tiene la rosca. Tocamos.
Hay que enroscar bien, bien apretamos. Se aprieta bien hasta el fondo. Y se gira. Hay que girarlo. Pues tiene como una pintura que se sale. Entonces apretamos de nuevo. Ahí está. Y giramos. Ahí está. Ahora sí ponemos todas las arandelas que faltan. Vamos a poner como tenía. Por si acaso dejamos el espacio para portafarol. Si el día de mañana le vamos a poner portafarol, un canasto. Le dejamos todo el espacio. Entonces vamos a poner la arandela que tenía. Igual hay mucho espacio, podríamos cortar un poquito la horquilla. Pero vamos a dejarlo así como está. Vamos a ver si anda con 3 arandelas. Esta es la nuevita, la que traía. Creo que va a llegar justo, sí, justo, sobra todavía. Siempre tiene que sobrar. Esto tiene que ser más corto, que tiene que llegar por acá. Nunca pasar esto o hacer tope acá. Porque este tiene un tope acá adentro y hace tope. Pone un poquito de grasa porque está. Mira, rumbar este. Un poquito de grasa a la rosca. Estamos bien. En todo caso, después si queda muy dura, aflojamos la de abajo, la más grande. Así tiene que quedar, así se ve ahí. Se ve cómo tiene que quedar adentro, tiene que quedar espacio. Tiene que quedar espacio, no llegó al tope la horquilla. Entonces esto pues se asienta, se afloja un poquito y tenemos margen para seguir ajustando. Ahora sí pongo el manubrio. Este le vamos a poner grasa porque se ve que estaba alumbrado. Vamos a poner la medida que estaba, que está la marca ahí, y lo ajustamos. Medimos bien acá, que quede derecho la rueda adelante, y ahí se ajusta. Y ahora que está puesto el manubrio, yo puedo girar mejor, y ahí se va sentando, lo giro. Que este se va sentando y ahí ya queda justo, no queda ni flojo ni muy ajustado. Pero ahí gira bien todo. No es como el otro que giraba a este lado y este lado se traba. Ahí gira bien.
así como debe quedar. Bueno, ahí está el cambio de dirección. Esto es rápido. Si no tiene nada acá adelante, como esto que está libre, es rápido. Cambiar estos juegos de dirección a bolillo. Ahí quedó. Ahí lo aseguramos ya que no se va a pegar un golpe porque acá adentro ya no tiene nada. Ahí está bueno.